El 26 de septiembre de 2014, 43 jóvenes salieron de una escuela rural en el estado de Guerrero con una mochila, algo de dinero y un destino claro: llegar a la Ciudad de México para participar en una marcha estudiantil. Tenían entre 17 y 25 años. Venían de familias campesinas e indígenas del estado más pobre y más violento de México. Eran estudiantes para maestros rurales, los futuros profesores de las comunidades que el sistema educativo formal casi nunca alcanza. Ninguno de ellos llegó a esa marcha. Esa noche desaparecieron 43. Y 11 años después, mientras grabamos este video, 43 familias siguen sin saber dónde están sus hijos. No como metáfora, como hecho que permanece sin resolver, sin justicia y sin respuesta oficial creíble, a pesar de 2 presidentes, 4 fiscales generales, cientos de detenidos, miles de páginas de expedientes y la intervención de organismos internacionales de derechos humanos de todo el mundo. Lo que vamos a reconstruir hoy no es solo la noche del 26 de septiembre. Es el sistema completo que hizo posible lo que ocurrió. ¿Quiénes eran estos jóvenes? ¿Qué pasó hora por hora esa noche? ¿Por qué? La versión oficial fue una mentira fabricada desde el Estado, y porque este caso sigue siendo, más de una década después, la herida más profunda y más abierta de la historia reciente de México. Para entender Ayotzinapa tienes que entender primero que es una normal rural, porque en México ese concepto lleva décadas siendo incómodo para los gobiernos en turno. Y esa incomodidad tiene todo que ver con lo que pasó esa noche. Las normales rurales nacieron en los años 20 del siglo pasado, en el periodo posrevolucionario, con una misión muy concreta: formar maestros capaces de llegar a las comunidades más marginadas del país. Las que no tienen acceso a educación formal, las que hablan lenguas indígenas, las que están a horas de cualquier ciudad. Para los hijos de campesinos que querían estudiar pero no tenían dinero, la normal rural era la única opción. El Estado les daba alojamiento, comida, uniformes y formación a cambio de que después regresaran a enseñar donde más se necesitaba. La Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ubicada en el municipio de Tixla en Guerrero, era una de esas escuelas. Sus estudiantes venían casi todos de familias que sobrevivían con lo mínimo, muchos de comunidades indígenas de la montaña, una de las regiones más pobres de todo el país. Pagaban su escuela con trabajo, cultivos, limpieza, mantenimiento, y tenían una tradición de activismo político que databa de décadas, de marchas, de bloqueos carreteros, de tomar autobuses para trasladarse a eventos cuando no tenían dinero para pasajes. Esa tradición de tomar autobuses, que en el argot estudiantil se llama botear, era conocida por todos en Guerrero. Las empresas transportistas la toleraban de manera tácita porque los estudiantes siempre devolvían los vehículos. Las autoridades la conocían. Era parte del paisaje social del Estado. Y esa noche del 26 de septiembre, 43 jóvenes salieron a botear autobuses para llegar a la Ciudad de México y participar en la marcha anual de conmemoración de la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968. Fueron a Iguala, la ciudad más grande cercana, como lo habían hecho antes, como lo habían hecho los estudiantes de Ayotzinapa en años anteriores, sin que nada pasara. Esa noche fue diferente. Iguala era, en 2014, una ciudad controlada por una estructura de poder que mezclaba de manera inseparable la política formal y el crimen organizado. El presidente municipal era José Luis Abarca, un político del PRD que tenía vínculos documentados posteriormente con el cartel Guerreros Unidos, el grupo criminal que dominaba el tráfico de drogas en esa región de Guerrero. Su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, tenía hermanos directamente involucrados en la estructura del cartel, y la policía municipal de Iguala, como las de varios municipios vecinos, operaba en la práctica como un brazo de seguridad del crimen organizado. ¿Eso no era un secreto? Era conocido regionalmente. Era parte de la realidad de Guerrero. Un estado que llevaba años siendo escenario de una guerra entre carteles y donde la presencia del Estado de Derecho era más formal que real en decenas de municipios.
Lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre comenzó alrededor de las 9 de la noche, cuando los normalistas tomaron varios autobuses en Iguala e intentaron salir de la ciudad. Lo que desencadenó la reacción violenta, ese es uno de los puntos que todavía no están del todo claros. Aunque hay una hipótesis que las investigaciones independientes consideran la más sólida y que explicaré en detalle más adelante. Lo que sí está documentado con precisión es lo que ocurrió a continuación. La Policía Municipal de Iguala abrió fuego contra los autobuses. No disparos de advertencia, disparos directos contra los vehículos y contra las personas que estaban dentro y alrededor de ellos. En varios puntos de la ciudad, en ataques coordinados que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, documentó como una operación con estructura de mando clara, no como reacciones aisladas de policías fuera de control. Esa noche, 6 personas murieron, entre ellas 3 normalistas. Uno de ellos, Julio César Mondragón, fue encontrado al día siguiente con el rostro desollado, en un acto de brutalidad que los investigadores identifican como un mensaje deliberado. También murieron 3 integrantes de un equipo de fútbol juvenil que pasaba por el lugar en un autobús que los policías confundieron con otro transporte de los estudiantes, entre ellos David Josué García Evangelista, de 15 años, y una mujer que viajaba en un taxi. 9 personas muertas en total, según distintos registros, más de 40 heridas. Y 43 estudiantes que fueron detenidos y después desaparecieron. La pregunta que define todo este caso, la que las familias llevan más de una década exigiendo que se responda con evidencia y no con versiones, es ¿qué pasó con los 43 después de que fueron detenidos? El gobierno mexicano, bajo Enrique Peña Nieto, respondió esa pregunta con lo que se conoció como la verdad histórica, presentada por el entonces Procurador General Jesús Murillo Caram el 27 de enero de 2015, 4 meses después de la desaparición. La versión oficial decía lo siguiente: los normalistas habían sido entregados por la Policía Municipal al cartel Guerreros Unidos, cuyos miembros los llevaron al basurero municipal de Cocula. Los asesinaron, incineraron sus cuerpos en una pira improvisada usando llantas, madera y basura, y luego recogieron las cenizas, las metieron en bolsas de plástico y las arrojaron al río San Juan. La conferencia de prensa, donde Murillo Caram presentó esta versión, terminó con una frase que quedó grabada en la memoria colectiva de México como uno de los momentos más obscenos de la historia política reciente del país. Cuando los periodistas seguían haciendo preguntas, el procurador dijo, con un tono de quien da por zanjado un asunto: ya me cansé, con 43 jóvenes desaparecidos, con cientos de familias esperando respuestas, con el país en llamas de indignación. Esa frase le costó al gobierno de Peña Nieto lo que ningún escándalo anterior había logrado: la pérdida definitiva de credibilidad moral ante millones de mexicanos que hasta ese momento habían preferido la indiferencia al compromiso. Pero la verdad histórica tenía un problema fundamental: era científicamente imposible. El GIEI, el grupo de expertos internacionales independientes convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, encargó un peritaje sobre la supuesta incineración al Dr. José Torero, experto en dinámica de fuego de la Universidad de Queensland en Australia y miembro de la Academia Australiana de Tecnología e Ingeniería. El resultado del peritaje fue categórico y demoledor. Para incinerar 43 cuerpos humanos al aire libre en las condiciones descritas por la versión oficial, se habrían necesitado aproximadamente 30 toneladas de madera y miles de kilogramos de neumáticos. El fuego tendría que haber ardido durante al menos 60 horas. No las 12 que afirmaba la versión oficial. Las llamas habrían alcanzado 7 metros de altura, y el penacho de humo habría sido visible desde decenas de kilómetros de distancia. En una zona habitada, donde múltiples testigos habrían visto y registrado ese incendio. Nada de eso ocurrió. Las imágenes satelitales del área durante esas fechas, obtenidas por el GIEI,
No mostraron ningún incendio de esas dimensiones en las coordenadas del basurero de Cocula. El equipo argentino de antropología forense, uno de los grupos de peritos más respetados del mundo por su trabajo durante la dictadura argentina, concluyó que no existían evidencias científicas de un incendio de la magnitud necesaria en ese basurero. El evento, tal como fue descrito por La Verdad Histórica, no ocurrió, no pudo haber ocurrido. La física y la química lo hacen imposible. Y entonces el caso se volvió algo mucho más perturbador que una tragedia. Se volvió un crimen dentro de un crimen. Porque si la versión oficial era falsa, la pregunta inevitable es ¿quién la fabricó y con qué evidencia? Lo que las investigaciones del GIA, de la ONU y el periodismo de investigación fueron documentando en los años siguientes dibujó un cuadro que llega mucho más lejos que una policía municipal corrupta y un cartel local. La verdad histórica estaba construida sobre confesiones obtenidas mediante tortura. El informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicado en 2018 y titulado Doble Injusticia, analizó los casos de 63 personas detenidas en relación con el caso. La conclusión fue que hay sólidos motivos para creer que, al menos una parte de ellas, fue detenida de manera arbitraria, torturada para obtener sus declaraciones, y que esas torturas fueron posteriormente objeto de encubrimiento activo por parte de las instituciones encargadas de investigarlas. Los detenidos presentaban lesiones físicas documentadas en los partes médicos. Sus declaraciones libres y espontáneas fueron rendidas en condiciones que las hacían todo menos libres y espontáneas. Y esas declaraciones torturadas fueron la base sobre la que se construyó la verdad histórica que el gobierno de Peña Nieto presentó al mundo. El propio Tomás Serón, entonces jefe de la Agencia de Investigación Criminal, fue señalado por el GII de haber estado en el basurero de Cocula y en el río San Juan antes de las diligencias oficiales, en actos que los investigadores identificaron como manipulación y siembra de evidencia. Serón abandonó México en 2020 y se refugió en Israel, donde permanece eludiendo la orden de arresto en su contra. Pero hay una capa más en este caso que es la que, 11 años después, sigue sin cerrarse y sigue generando las preguntas más incómodas. La participación del ejército mexicano. El GIEI documentó que el Centro Origen de Inteligencia Militar ubicado en Iguala tenía conocimiento en tiempo real de lo que estaba ocurriendo la noche del 26 de septiembre. Había seguimiento activo a los movimientos de los estudiantes desde que llegaron a la ciudad. El 27 Batallón de Infantería del Ejército, con instalaciones en Iguala, recibió comunicaciones sobre los ataques mientras estos ocurrían, y el ejército no intervino. En agosto de 2022, Alejandro Encinas, entonces subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso, fue más lejos que cualquier funcionario mexicano había llegado antes. Señaló que el ejército fue responsable directo de la muerte de al menos uno de los 43 normalistas. Identificando al general José Rodríguez Pérez como involucrado en los hechos, el general fue detenido en septiembre de 2022. Pero la investigación que buscaba llegar hasta el ejército chocó contra una pared. La Secretaría de la Defensa Nacional obstaculizó sistemáticamente la entrega de información. El propio GIA denunció públicamente en múltiples ocasiones que la Sedena se negaba a proporcionar documentos que sabían que existían. 16 órdenes de aprehensión contra militares fueron emitidas y luego frenadas en el laberinto legal. El New York Times publicó en septiembre de 2023 un reportaje basado en el análisis de más de 23.000 mensajes de texto interceptados por la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, que demostraba el nivel al que el cartel Guerreros Unidos había penetrado tanto las fuerzas municipales como federales. Mensajes que mostraban coordinación en tiempo real,
conocimiento anticipado de operaciones y una red de complicidades que atravesaba múltiples instituciones del Estado mexicano. Aquí está la hipótesis que las investigaciones independientes consideran la más sólida sobre el motivo real de lo que ocurrió esa noche, y que la versión oficial nunca investigó seriamente. El GIEI documentó la existencia de un quinto autobús que los normalistas tomaron esa noche. Un vehículo de la empresa Estrella Roja que no aparecía en la investigación oficial. La hipótesis es que ese autobús, sin que los estudiantes lo supieran, estaba siendo utilizado para transportar heroína desde Iguala hacia Chicago. Una ruta documentada del cartel Guerreros Unidos. Iguala era, según las investigaciones, un centro de tráfico muy importante en esa ruta. Los normalistas, al tomar ese autobús como parte de su práctica habitual de botear, habrían tomado sin saberlo un transporte cargado de droga, y la reacción de las estructuras criminales y de los policías que las protegían no fue proporcional ni racional, fue la reacción del pánico y el poder impune, neutralizar la amenaza de cualquier manera posible antes de que la droga fuera descubierta. Si esa hipótesis es correcta. 43 jóvenes maestros rurales desaparecieron porque tuvieron la mala fortuna de subirse al autobús equivocado en la ciudad equivocada en el momento equivocado, porque existían en un estado donde el poder político, el poder criminal y el poder militar llevaban años funcionando como un sistema integrado de impunidad, porque eran exactamente el tipo de personas que ese sistema considera prescindibles. Lo que vino después de la desaparición fue también una historia sobre México, sobre qué tipo de países y sobre qué tipo de personas lo habitan. La respuesta social fue masiva e inmediata de una manera que sorprendió a los propios organizadores. En México había desaparecidas decenas de miles de personas antes de Ayotzinapa. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas documentaba más de 22.000 casos entre 2006 y 2014. Cada una de esas familias había gritado su dolor hacia un muro de indiferencia institucional y mediática. Pero Ayotzinapa rompió ese muro. Las marchas de octubre y noviembre de 2014 fueron las más grandes en México desde 1968. No solo en la Ciudad de México, sino en Guadalajara, Monterrey, Oaxaca, decenas de ciudades del país. Y también en ciudades del extranjero, Madrid, Buenos Aires, Nueva York, París. La consigna "vivos se los llevaron. Vivos los queremos" recorrió el mundo. Las madres y los padres de los 43 se convirtieron en la conciencia más dolorosa e incómoda de México. Viajaron a decenas de países, llevaron su caso ante organismos internacionales. Rechazaron el dinero que el gobierno intentó ofrecerles como compensación porque lo que ellos pedían no era dinero, era la verdad, era saber dónde estaban sus hijos. Es lo que siguen pidiendo hoy. Clemente Rodríguez, padre de Cristian Alfonso Rodríguez Celumbre, uno de los dos normalistas cuyos restos óseos fueron finalmente identificados en la barranca de la carnicería, a unos 800 metros del basurero de Cocula. Dijo en una entrevista algo que resume de manera devastadora lo que este caso representa para las familias. Encontrar los restos de su hijo fue simultáneamente el momento de mayor certeza y el de mayor dolor de su vida, porque confirmar la muerte de un hijo, mientras el Estado sigue sin poder explicar cómo y por qué ocurrió, es una forma de justicia a medias que duele de una manera específica que no tiene nombre. 11 años después, el caso Ayotzinapa sigue abierto en un sentido que va más allá de lo judicial. Solo se han identificado los restos de 3 de los 43. El paradero de los otros 40 sigue siendo desconocido. Los responsables materiales e intelectuales de la cadena completa de decisiones que llevó a la desaparición y muerte de estos jóvenes no han sido completamente identificados ni juzgados. El general, detenido en 2022, recuperó su libertad por tecnicismos procesales. Murillo Karam, el autor de La Verdad Histórica y del Ya me cansé, fue detenido en 2022 y liberado posteriormente. Tomás Herón sigue en Israel.
Bajo el gobierno actual, la FGR volvió en 2025 a la tesis de la verdad histórica, la misma que los expertos independientes demostraron que era científicamente imposible, generando una nueva ola de indignación de las familias y de los organismos de derechos humanos que llevan años acompañando el caso. El GIEI finalizó sus trabajos en julio de 2023 sin haber podido dar a las familias la respuesta que buscaban. No por falta de rigor, sino por la resistencia activa de instituciones del Estado mexicano a entregar información que sabían que existía en su mensaje final. Los expertos dejaron documentado ese obstáculo con una claridad que es también una acusación. Hay algo que quiero que te lleves de esta historia, porque creo que es el punto donde Ayotzinapa deja de ser solo la tragedia de 43 familias y se convierte en algo que habla de todos. En México desaparecen personas todos los días. Según las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el número de personas desaparecidas en el país superó las 100.000 para 2023. 100.000 personas. 100.000 familias en el limbo exacto que viven los padres de los 43. Sin saber, sin poder hacer el duelo, sin que el Estado les dé una respuesta. Ayotzinapa se convirtió en el símbolo de todas esas desapariciones porque reunió en un solo evento las condiciones que las hacen posibles. La complicidad entre crimen organizado y estructuras del Estado, la impunidad sistémica, la fabricación de verdades oficiales construidas sobre tortura y la respuesta de un sistema político que cuando no puede negar la magnitud de la tragedia, opta por agotar a las víctimas con la lentitud burocrática y la complejidad procesal hasta que el escándalo se diluye en el tiempo. Lo que no calculó en el caso de Ayotzinapa es la clase de madres y padres que engendró la Sierra de Guerrero. Personas que no tienen dinero ni poder ni conexiones, que hablan en algunos casos con un español que todavía lleva el acento de su lengua materna, que nunca habían salido de su estado y que tuvieron que aprender a moverse por aeropuertos internacionales para llevar su caso a Ginebra, a Washington, a la ONU. Esas personas llevan 11 años sin cansarse, sin el lujo de poder decir ya me cansé que se permitió el procurador de la República. Y eso, más que cualquier dato forense o cualquier resolución judicial, es lo que hace que Ayotzinapa sea imposible de archivar. Es una deuda que el Estado mexicano tiene con 43 jóvenes que querían ser maestros rurales, con sus familias y con la idea misma de que, en un Estado de derecho, la verdad no es opcional. La justicia no es selectiva y ninguna vida es prescindible porque sus padres son pobres y sus hijos iban a enseñar en pueblos que el mapa apenas registra. Esa deuda sigue pendiente y mientras siga pendiente, este caso no termina.